Hola, buenas tardes, compañeros y tutor y compañeras. Mi nombre es Fran Vallejos, soy de la sede de Santa Cruz. Hoy vengo a exponerle lo que es un perfil criminológico sobre un asesino serial. Voy a hablar, digamos, cosas muy importantes sobre este asesino. Espero, digamos, que les sea muy interesante. El objetivo es tratar de entender, digamos, cuáles fueron las características que motivaron a esta persona para realizar este tipo de delito. También, digamos, vamos a hablar sobre las teorías, un poco sobre las teorías, cómo se pudo evitar este tipo de hechos. Primero, digamos, bueno, voy a hablar, digamos, de un asesino serial en los Estados Unidos. Este se llama Teodoro Robert Cohn, fue conocido como Ted Bundy. Este asesino, digamos, nació en 1946 en Burlington, Vermont. Su madre fue, digamos, una persona, digamos, que no era, digamos, era estudiante. Eh, Fue una estadounidense que se llamaba Luisa Cohen. Eh, Su padre pertenecía a las fuerzas aéreas. Eh, Ted, digamos, nunca lo conoció porque su madre jamás decidió contárselo. Vivió con sus abuelos él y varios años, ya que él pensaba que estos eran sus padres. Sus problemas psicológicos iniciaron porque su madre le ocultó eso. Su madre le ocultó, digamos, se hizo pasar por su hermana, la mamá de él, y se lo dejó a sus, ¿cómo es que llama? Padres, que verdaderamente eran los abuelos de él. Entonces esto, digamos, cuando él se dio cuenta de eso, le generó un daño psicológico muy grande. A raíz de eso y también, digamos, la separación con su novia fue que le trajo muchos problemas. Esto fue que inició, digamos, con estos problemas cuando él tenía 27 años. Eh, Aunque durante su niñez tuvo trastornos de personalidad, su entorno social, cuando llegó a su adolescencia, a raíz de dos situaciones, la marcaron mucho, digamos, que era lo que les contaba, digamos, que era más que todo lo de sus abuelos, que se hicieron pasar como sus padres, eso lo marcó mucho, y lo de su madre, que, que no era su hermana, era su mamá. Entonces estas situaciones lo hicieron, digamos, que él tuviera, digamos, más problemas psicológicos de los que ya tenía. Eh, Cuando tuvo eso y más la ruptura de su novia, también le marcó mucho la vida. Ted se da cuenta de eso y empieza a realizar los actos de maltrato, porque encuentra, digamos, que al asesinar mujeres jóvenes en el campo universitario, esto le produce placer a él, le genera satisfacción, lo cual él encuentra, digamos, un tipo de, ¿cómo es que llama? De liberar como aquella energía, aquel odio hacia las mujeres y así poder satisfacerse. Es como un tipo de ¿cómo es que llama? Eh, de placer, que es lo que le genera matar a mujeres en el campo universitario. Esto sucedió durante 2 años. Él mató a 30 mujeres, más o menos. En ese plazo de 2 años, fue que llegó bueno, estos fueron, digamos, las mujeres que, ¿cómo es que llama? Las autoridades llegaron a descubrir. Pero, digamos, si nos ponemos a hacer cuentas, tal vez fueron hasta más, porque lo atraparon en 1979 y lo condenaron en 1989 a cadena perpetua, que es en Estados Unidos es la muerte. Este sujeto, digamos, si se pudiera realizar un estudio con las teorías criminológicas, este sujeto se movilizaba durante el campo universitario haciendo un engaño o una persuasión a este tipo de víctimas. Entonces él, digamos, se hacía como la persona más débil
ante las víctimas para poder atraparlas y que ellas cayeran en la seducción, como una manera para seducirlas y llevarlas hasta su casa y ahí empezarle a hacer, digamos, lo que era el acto sexual, donde él las golpeaba, las maltrataba, luego las violaba ya muertas y como es que ama tenía relaciones con ellas muertas también, que es un tipo de cómo es que ama de enfermedad también como necrofilia, que se le llama, que tener relaciones con personas muertas. Este tipo, digamos, de sujeto, mediante ese tipo de situación, era muy, digamos, perceptible saber, digamos, que él se movía entre la universidad y su apartamento para llevarse a las muchachas y así poderlas engañar. Si en aquel entonces las autoridades fueran realizado un tipo ¿cómo es que llama?, de estrategia de investigación que se focalizara en aquellos estudiantes que después de clases se veían con cierto tipo de adolescentes, muy probablemente, digamos, lo fueran capturado o fueran encontrado indicios sobre este tipo de persona y no fueran muerto tantas víctimas a manos de él, porque ¿cómo es que llama? Él, digamos, no se ocultaba, él ocultaba, digamos, la personalidad de él, la ocultaba solamente, digamos, mediante un tipo de engaño psicológico en donde se relacionaba muy bien con las mujeres. Se hacía, digamos, una persona, digamos, que era muy, muy querida por este tipo de género, digamos. Entonces él sabía cómo llegarles, sabía cómo hacerles la sociología al género mujer. Entonces así lograba, ¿cómo es que llama?, capturarlas, llamarle la atención. También hay que tener, digamos, saber que él, todas las víctimas, bueno, les hacía lo mismo, las violaba, les hacía daños en el cuerpo, las golpeaba, las descuartizaba. Entonces era como un patrón que él ya hacía en las víctimas. Por lo mismo, porque como él sufrió desde pequeño, digamos, trastornos, entonces ya cuando llegó a la adolescencia, el hecho digamos, de saber que a él lo había engañado su madre, lo traumó mucho, lo traumó de una manera tal que su placer era desquitarse con las mujeres. También es importante conocer, digamos, que esto era un trastorno que él padecía, era un trastorno de bipolaridad. Entonces él, digamos, a veces esa enfermedad lo hacía entrar en depresión, una depresión maniática, en una depresión que, digamos, que se volvía descontrolado la persona. Y también, digamos, a veces se encontraba en un estado de ánimo muy, muy bueno, digamos, donde no se conocía, digamos, que fuera estado enfermo o bajo una depresión. Todos estos hechos los realizó en diferentes zonas porque él, digamos, no estuvo en una sola universidad. Él estuvo estudiando psicología primero y luego se trasladó a estudiar derecho. Él los crímenes los realizó en ciudades como Vermont, Washington, Oregon, Utah y Colorado o Florida. Esto se lo hizo a un gran número de mujeres, las cuales este individuo procedía mediante golpearlas en el cráneo, les hacía violencia generalizada, les realizaba hematoma, hasta producirles la muerte a las víctimas. Una estrategia que hay que, ¿cómo es que llama?, que utilizaba este tipo de delincuente o este tipo de asesino serial era buscar convencer a la víctima, pero a él haciéndose como el indefenso, como el que no podía, digamos, cargar libros. Él se hacía pasar como que los libros no los podía cargar, como que eran muy pesados, entonces
como que ocupaba ayuda, entonces así engañaba a las víctimas para llevárselas a la casa. Y así era como hacía, digamos, este acto, en donde era prácticamente un engaño. Y ya cuando llegaban a la casa las empezaba a seducir de una manera que terminaba teniendo relaciones con ellas, y luego las empezaba a matar y a golpear. Este, este tipo, digamos, bueno, tuvo, digamos, enfrentamientos en su entorno social, familiar, laboral, eh, porque llevó, digamos, a actuar de diferentes formas. Eh, con eso, digamos, fue que se dieron cuenta que él era un violador serial. Entonces ahí fue donde las autoridades empezaron a sospechar por este tipo de sujeto, por el tipo de actitud, cómo se comportaba, eh, qué antecedentes tenía. Ahí fue a donde empezaron a, ¿cómo es que llama?, a involucrar a este sujeto con esas víctimas que ya estaban muertas. Esto lo llevó a un resultado final, todo esto, que fue la pena de muerte el 25 de junio de 1979, y fue ejecutado a sus 43 años en la silla eléctrica en 1989, tras todo lo cometido. Es muy importante, ¿cómo es que llama?, mencionar que sus descripciones físicas del sujeto era, digamos, que tenía eh, una característica que lo que hacía era cambiar de aspecto. Entonces él cambiaba la apariencia, su apariencia física la cambiaba, eh, para era como para no ser detectado tan fácilmente. Entonces por eso se hizo muy difícil que las autoridades lo detectaran, porque él, digamos, cambiaba su aspecto. Entonces las víctimas que lo llegaban a reconocer, eh, lo describían, y las autoridades lo buscaban con ciertos rasgos y no lo iban a encontrar, porque él, digamos, él tenía digamos, esa característica que hacía. Lo único que sí se sabía sobre él bastante era que él era muy inteligente y atractivo, era una característica que lo distinguía mucho. eh, Todas estas, digamos, todos estos aspectos que les mencioné, eh, podían ver, digamos, realizado un estudio situacional de donde realizaba los actos delictivos, y podían haber hecho, digamos, un tipo de prevención con las víctimas mujeres, porque eran las que mayormente atacaba, para, digamos, que ellas denunciaran algún tipo de sujeto que las quería como seducir o intentar llevar a la casa, para así, digamos, que las autoridades tuvieran, ¿cómo es que llama?, un indicio para poder investigar a este sujeto, porque esto, digamos, tal vez les podía haber dado sospechas de que ese sujeto andaba haciendo ese tipo de engaño a ciertas víctimas para que ellas cayeran. Eh, entonces, este tipo de teoría criminológica podía haber ayudado para ¿cómo es que llama?, para facilitar la captura de este sujeto, porque él normalmente se movía en la universidad y las víctimas eran universitarias, jóvenes en realidad. Entonces esto pudo haber facilitado la captura de este sujeto si se fuera tenido, digamos, ¿cómo se llama?, un engaño con las personas o las mujeres que él buscaba. Entonces estas víctimas ya tenían, digamos, tuvieron que haber presenciado algún tipo de hecho sospechoso que pudiera haber eh, dado a la autoridad una pista para poder capturar a ese tipo de personas, porque normalmente las víctimas que mataba eran universitarias, y pudo haber facilitado, digamos, la captura de este tipo. Esa sería, digamos, mi exposición. Espero que les haya gustado un poco del caso de Ted Bundy. Espero
que lo puedan comprender y que puedan tener sus propios argumentos. Muchísimas gracias a todos, se los agradezco.